Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con Tumpa. Es un placer, después del carnaval, poder encontrarnos y dialogar con temas que tienen que ver con la realidad cruceña. Insistimos generalmente en este tema. ¿Cuáles son las formas? ¿Desde dónde piensa el cruceño? Lo hacemos porque es una sociedad que va con desarrollos políticos, económicos, con fiestas grandes, un poco tiene de todo, tiene inversiones, tiene mucha gente extranjera también. O sea que Santa Cruz está obligado a repensarse, además de ser ya prácticamente desde hace unos buenos años ese motor económico dentro de Bolivia y que marca tendencia incluso en la transformación del Estado. Con sus idas y venidas, por supuesto, porque no es fácil transformar un Estado. Entonces, ¿qué pasó con este territorio cruceño que tenía más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en el año 1825 y hoy se encuentra con 370.000? Ha cedido a la República, durante el transcurso ha perdido territorios con los países vecinos, obviamente dentro de Bolivia, por supuesto. Se han creado departamentos con su territorio también. Ha sido repartido parte del territorio a otros departamentos como La Paz, Chuquisaca, Tarija. Es decir, hay un aporte del espacio cruceño, del espacio geográfico a la bolivianidad bastante grande. Se han creado 2 departamentos y 3 departamentos se han desmembrado parte de ese territorio cruceño como para poder integrarse a Bolivia. Tiene méritos, además de las transformaciones políticas también, que vos las conocés, no quiero redundar, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Lo hemos invitado a Jean Cris, que es un hombre catedrático, filósofo, que vive mucho tiempo ya acá, conoce la realidad, ha vivido en Cochabamba, en Santa Cruz hace bastante tiempo y es profesor, consultor de varias universidades acá, enseña. Este aporte del pensamiento es lo que nosotros queremos hacer, desentrañar un poco para dónde van. ¿Cuáles son los espacios que ocupa el pensamiento cruceño? Ya podría ser, dado que el espacio geográfico es como que lo ha regalado un poco a Bolivia. En los espacios políticos también, las transformaciones. Pero queda un pensamiento quizás ético, quizás ideológico, quizás filosófico, y eso habría que ver. Jean Cris, gracias por estar acá. Te he hecho una entrada más o menos como para que vos puedas disparar. Gracias por estar acá, muy amable. Bueno, muchas gracias, Tumpa, por esta invitación. Me parece que en determinado momento un ser humano, un pueblo o una comunidad tiene que pensar. Pero pensar, cuando se trata de pensar, se trata de una actividad muy, muy complicada, pero necesaria. Pensar que, desde mi punto de vista, toda comunidad, todo ser humano, antes de pensar, debe repensarse. Repensarse para poder pensar. ¿Qué significa? Hay toda una actividad de reflexividad o reflexa, de un autoexamen. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que me depara cuando yo ya no esté? Esas 4 preguntas, en filosofía se llaman preguntas ontológicas. Porque si no sé de dónde vengo, entonces no voy a poder saber quién soy. Y como no sé lo que soy, así que no puedo tener muy claro cuál es mi misión. Y como no tengo una misión muy clara, entonces me quedo muy preocupado en términos de que cuando ya no voy a estar, ¿qué es lo que estoy dejando? ¿Cuál es mi legado? Esas 4 preguntas ontológicas son fundamentales. Cada vez que pienso en Santa Cruz o en los cruceños, prefiero pensar en la cruceñidad, fundamentalmente la cruceñidad. Veo la cruceñidad como un modo de ser. Y ahí está
el aspecto ontológico, el modo de ser, ese ontológico. Pero también veo en la crucenidad el modo de querer ser, ¿sí? Que es descubrir la misión de la crucenidad dentro de ese contexto, ¿no? Y también el modo de saber hacer, Entonces, esos aspectos son fundamentales. También la crucenidad, lejos de ser un modo, es también una representación dentro del marco del espacio. Porque no existe un modo de ser, un modo de querer ser, un modo de hacer fuera del espacio. Finalmente, somos todos seres que representamos una encarnación corporal. Y físicamente ocupamos un espacio y también somos dinámicos. Ahí entonces hay el factor tiempo como categorías esenciales. Esas 4 preguntas ontológicas que acabé de formular, necesitamos ubicarlos en ese espacio, del cual usted hablaba, el espacio geográfico. Pero cuidado, el espacio geográfico no solamente espacio geográfico, sino también es un contexto situacional de autocomprensión. Nos entendemos en base a la relación que tenemos con el entorno natural, lo que yo llamo en mi último libro el socionaturalismo, que es una sociedad que está confrontado de una forma positiva o negativa con el entorno y está confrontado a la vez consigo misma. En esa misma pregunta, ¿cómo me relaciono con el entorno para relacionarme bien con los demás? ¿O cómo me relaciono con los demás para relacionarme mejor con mi entorno? Entonces, creo que ese es el aspecto que pienso que debía ser el enfoque de una reflexión sobre esa pregunta, que lo diría yo en latín. Santa Cruz, quo vadis? ¿Hacia dónde va Santa Cruz? Cuando vos decís que hay una misión, sí. Hay una misión, que eso es un poco cuando yo ya digo dónde vengo, quién soy, ¿en cuál de esas estaríamos nosotros? En esas 4 que vos has dado, que es de dónde vengo, bueno, sí lo sabe, dónde venimos, por lo menos la primera comunidad cruceña. ¿Quién soy? Ahí, el quién soy, si vos querés, llegó, durante mucho tiempo éramos hijos del rey, y después bolivianos, por ahí el quién soy. ¿Y la misión cuál fue? O sea, o los 4 van juntos, y no estuvo clara la misión nunca probablemente, o cómo fue. Bueno, yo pienso que cada vez que estamos hablando de esa crucenidad, estamos hablando de todo un proceso evolutivo, es lo que llamo dinámica. El espacio-tiempo te da una dinámica. ¿Qué significa? La capacidad de adaptabilidad que tienes a nuevos desafíos, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada año, de cada siglo, finalmente. Entonces, la crucenidad, que fue embrionaria, ese abigaramiento de los guaraníes que vinieron de Brasil, que buscaban el Eldorado, ¿no? Curiosamente, los españoles también buscaban el Dorado. Y los españoles que ya venían también demasiado abigarados con los árabes y con los africanos. Entonces se construye una nueva cultura, que es la cruceldad, es la representación de ese abigaramiento, que nos dio una representatividad, el modo de ser, ¿no?, de ese cruceño en un espacio bien determinado, con la misión finalmente de convivir, de vivir primero, de convivir en segundo lugar, ¿sí?, para satisfacer necesidades urgentes o principales y accesorias. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, esas necesidades embrionarias se fueron desarrollando hasta formar una nueva comunidad histórica. Esa comunidad histórica es la base
de lo que llamamos actualmente el departamento de Santa Cruz. Claro que con todo lo que perdió, con todo lo que ganó, porque siempre no hay siempre pérdidas, siempre también hay ganancias. Cada vez que pierdes algo, siempre hay otro agregado que puede ser exactamente muy útil para cualquier ser humano, para cualquier cultura, para cualquier entorno. Así que necesitamos definir esa etapa, ¿ya? La segunda etapa, creo que en la misma configuración colonial de América Latina, creo que Santa Cruz se convierte en un, se abre en un canal interesante con la audiencia de Charcas, ¿sí? Nuestra relación, por ejemplo, entre Buenos Aires o Argentina, también fue muy impactante, ¿no? Bueno, sin hablar de Paraguay. Pero de todas formas, todas esas relaciones, ¿no?, nutrieron la comunidad histórica que fue esa cruceñidad. La misión, me parece, de toda comunidad histórica es, en primer lugar, satisfacer sus propias necesidades vitales fundamentalmente y desarrollar infinitamente esas necesidades. ¿Qué significa eso? Personificar o crear instituciones que van a personificar a sus legítimas aspiraciones. Entonces, la institucionalización de la cruceñidad permitió, creo que, lo que actualmente conocemos de Santa Cruz como un departamento pujante, motor de la economía boliviana, el granero de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero eso tiene una raíz, y esa raíz es la que tenemos que siempre buscar antes de hacer cualquier tipo de cambio, cualquier proyecto. Cuando me interesa de los temas que has planteado, el tema de la misión, porque al final de cuentas eso justifica las existencias de cualquier fenómeno en la vida, la misión que yo tengo. Sí. Obviamente. Si no, alguien puede preguntarse para qué vivo entonces si no tengo una misión en la vida, ¿no? Por lo menos de ahí la desesperación de grandes capas de la sociedad que solamente se alimentan sin ninguna misión porque en la comunidad donde viven o el estado donde viven como que no les ayuda a que tengan una misión en la vida, ¿no? Disculpa, Tumpa, pero yo no, en eso voy a disentir un poco con usted. No existe una comunidad que viva solamente por vivir. Creo que toda comunidad tiene una misión. Sí. Okay. Entonces, la misión, ¿no?, es importante. Es importante. Sí. Ahora, cuando Ñuflo de Chávez arrastra a estas comunidades españolas, guaraníticas, venidas tanto de Paraguay como de Brasil, y que se juntan, la misión es muy singular, diría yo. Primero los trae porque hay un dorado, y se vienen todos en busca de un dorado. ¿Dónde estaba el dorado? Al final no lo encontraron. Pero lo encontraron. Paradójico. No lo encontraron en el espacio geográfico, pero quedó en el alma del hombre, porque a partir de ahí se generó la cruceñidad, que sigue siendo el dorado para mucha gente que viene no solamente del extranjero, sino para los bolivianos que se vienen en busca del dorado. Vienen a hacer su mundo, que quedó como una impronta. Bueno, yo creo que ellos encontraron el dorado, porque había que ver cuál fue la situación económica del siglo, a partir del siglo XIII en Europa, cuál fue la situación económica. Realmente, lo que llevó a los españoles o los europeos a salir de Europa no fue una cuestión de aventura, sino que desde 1453, cuando Constantinopla cae en manos de turcos otomanos, sufrieron un bloqueo económico, no podían seguir hacer comercio de Europa vía Indias, que tenían que buscar de otros lugares. Yo creo que encontraron el dorado. Yo creo que cuando vieron toda esa región, ellos se dieron cuenta que esa era la tierra prometida, la tierra de todas las esperanzas, la tierra de elección de benedicción.
si no, no se hubiesen quedado, ¿no? Tanto los guaraníes como los mismos españoles, creo que al llegar en el lugar, ¿no? Si bien tal vez venían a buscar el dorado que es hasta ahora, no sé, que seguramente buscaban, digamos, minerales preciosos, ¿no? Pero al ubicarse en el entorno, creo que su idea cambió, ¿ah? Nació un proyecto nuevo. Ese proyecto nuevo creo que hizo el dorado que conocemos actualmente. ¿Quién no le gusta Santa Cruz? ¿A quién no le gusta? Si vos ves la geografía donde se fundó Santa Cruz, no es una geografía exuberante, es una especie de chaparrales, no había un río grande, una especie de chorrito de agua. Sí. Pero sigo, porque vos has puesto acá la misión Ya. y me lleva a preguntarte acerca del dorado, que es un poco el motivo por cual los enarboló. Dice, vamos a encontrar un dorado, que me han dicho que hay, vamos, ¿no? Pero cuando funda, ya le pregunta, ¿por qué estamos fundando acá si no hay ningún dorado? Entonces, la respuesta de él dice, bueno, aunque sea para que otros no se pierdan. Fíjate vos, estamos tratando de interpretar algo no interpretado en los libros históricos, por supuesto, ¿no? Pero nos dan a entender los fenómenos, cómo se fueron. Hay que leer, porque ya son categorías, y entonces ya vos tenés que entrar en la abstracción, porque ya son categorías. Ya son categorías. Pero me están haciendo señas, pero un corte se pasó tan rápido el corte, che. Volvemos enseguida. En el corte estuvo muy bien. Sí, estamos ya. Hola, estamos en el programa Tumpa en televisión. Gracias por estar acá. Estamos conversando con Jean Cris, un hombre que viene del África, filósofo asentado. Y bueno, es la visión de alguien que llega de afuera, que pueda leer una comunidad. Es bueno. A eso se debe que esté acá la presencia de Jean Cris, de cómo ve estas cosas. Entonces estamos en esta parte de decir, bueno, estamos fundando para que otros no se pierdan. Es decir, y a partir de ahí, con ese dorado, deja entrever una misión. Bueno. ¿Sí? A mí me parece que sí, Pero el tema de la misión, o el tema de la visión que está en boga en las instituciones de todo tipo, cada vez que preguntamos cuál es la misión de Santa Cruz o de cualquier organización, en esa misión estamos cuestionando implícitamente la visión de un liderazgo interpretativo. Otra vez pongo el término en el tapete, liderazgo interpretativo. Toda sociedad tiene que tener un liderazgo interpretativo. ¿Qué significa? El liderazgo interpretativo es el conjunto de personas que conducen una sociedad a partir de la noción que tienen de esa sociedad. Usted no puede dirigir una sociedad en base a una noción externa de la sociedad. Toda comunidad tiene una visión, esa visión en el pueblo a veces nebulosa, dispersada. El líder lee esa visión dispersada que tiene la sociedad, la organiza y en base a esa organización conduce a su comunidad. Ese es el liderazgo interpretativo. Nuestro problema, no solamente en Santa Cruz, sino que en toda América Latina, no hemos sido capaces hasta ahora de elaborar una teoría general de la administración, ni de ciencias políticas, ni de derecho, ni de pedagogía. Porque se requiere hacer una ruptura en algo. Tiene que haber una ruptura. Si no hay ruptura, entonces seremos siempre con ese síndrome de bebecitos
Porque el cordón, nuestro cordón umbilical de América Latina aún está ligado a nuestras antiguas metrópolis. Hay que ir a Europa para poderse interpretar. Exactamente. Así que nuestras instituciones universitarias con y toda... está mal eso. Porque si los filósofos nos han dado categorías universales, ¿por qué no utilizarlas para interpretarlas? Ah, muy bien. Esos filósofos que nos han dado teorías universales han hecho abstracciones, ¿no? A partir de una particularidad, han dicho, bueno, si somos humanos, pensamos así, entonces si ellos allá son humanos, deben pensar de la misma manera. Pero son categorías universales, Sí. que las podemos... Si fueran particularidades, bueno, correspondería a Europa solamente, pero de pronto tenés categorías universales, como es, qué sé yo, el tiempo, el espacio, la calidad, la cualidad, fundamentalmente. O sea, que ya pueden ser utilizadas esas categorías como herramientas para interpretar su propia realidad. Ahí está. Nos dan herramientas, no nos leen, aunque hay quien lo hace, pero yo creo que ellos nos dan herramientas. Y ellos nos llevan años en la actividad de pensar. Vos fíjate que solamente Grecia pone el razonamiento y el método fuerte como para poder, para bien o para mal. Pero volvamos yo un poco estaba defendiendo las categorías universales que son fundamentales para podernos leer, como en este caso, si el cruceño tiene una misión, ¿y cuál sería su misión? Pareciera ser que Ñuflo de Chávez la da ahí, te la deja en ciernes. Claro, porque ningún líder en su determinado tiempo va a responder a todas las preguntas, pero tiene que hacer un esfuerzo para responder a las preguntas de momento, ¿ah? Pero dejando escaleras para que se responda también a las preguntas del futuro. Esa es la cuestión. Las categorías universales están ahí, esos enunciados, pero hay un principio que se llama el principio de adecuación. Principio de adecuación. En ese principio de adecuación está exactamente el problema. Cómo usted adecua un principio universal a tu realidad, ¿no? Ese es un problema. Mira lo que decía Hegel. Hegel decía, aquellos pueblos que no pueden pensar por sí mismos, alguien tiene que pensar por ellos. Entonces nos vamos a pensar por ellos. Si usted se da cuenta, desde 1928, François Sauvy, por ejemplo, ya elabora una nomenclatura para los países no europeos. Creó la palabra tercer mundo, lo hemos adoptado sin saber qué significa tercer mundo. Ellos saben qué significa, pero para nosotros, ¿qué significa tercer mundo? Rechazable porque no es categoría. Después, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, países emergentes, no sabemos qué es. Quien hace la nomenclatura sabe qué es y por qué elabora esa... A eso se trata tu presencia acá, ¿sí? Para que vos ayudes, y otros programas también, por supuesto, que nos lleven a decir, ¿por qué el cruceño desde dónde piensa? Porque resulta que está, fíjate vos, el cruceño piensa a partir de lo boliviano, no piensa desde él mismo. Sí. Es decir, por ejemplo, los bolivianos le dijeron que Ñuflo de Chávez era un conquistador deleznable y se lo comió, sin tener su propia, más o menos como tercer mundo. Es decir, eso es lo que la idea del programa es hoy, digamos. Claro, pero ese comportamiento es erróneo cuando estamos hablando de un país, de un continente, estamos hablando de un todo. No hay el todo sin las partes. La gente a veces que viene con el discurso de la globalización, piensa que la globalización anula las particularidades, pero ese es, ¿cómo se llama? Es ir en contra del mismo pensamiento matemático. Cada vez que habla de un conjunto, las partes se vuelven mucho más importantes, tanto para la representación, tanto para la representatividad. Entonces, cada departamento de Bolivia primero debe pensarse a sí mismo y saber qué es, porque en base a lo que piensa que es, va a poder participar en el conjunto. Porque el país está dividido en departamentos, algunos países en provincias y algunos estados federales, para que cada uno
se organice en función de lo que es para dar su cuota parte a la totalidad. Yo parto de las preguntas que te hago en función de que lo de Cruceño es una especie de gesta casi similar a la de Hernán Cortés. O sea, tiene una singularidad que le permitiría generar su propio pensamiento. Pero claro que sí, y tiene que generarlo, porque ese es su derecho. El primer derecho humano del cruceño es construir Santa Cruz primero y Bolivia después. El primer derecho humano de un cochabambino es construir Cochabamba primero y Bolivia después. El primer derecho humano de un paseo es construir La Paz primero y después sucesivamente. Cada departamento con sus aportes construye el país. Así que el cruceño tiene la obligación, es su derecho y es su obligación de pensarse a sí mismo, porque su identidad participa en ese conjunto de la identidad nacional. ¿Se puede pensar al cruceño como un hombre ahistórico y por lo tanto, no solamente cruceño, sino un pueblo que desconoce esa historia, va a comerciar su cultura? Hay una tendencia a la comercialización de su cultura, a la banalización, porque no está conectado en su... El pueblo, es decir, la historia está ahí, pero él la desconoce, no la puede unir, por lo tanto no tiene valores o aquellos principios que le permitan no comercializar su cultura. Sí, pero eso pasa por un problema. Yo no diría que sea un pueblo ahistórico, sino que tiene historia y tiene una gran historia, pero esa historia pero no está en su conciencia. No está en su conciencia por falta de un liderazgo interpretativo. Entonces es fácil que se comercialice él mismo, incluso como conjunto, como persona. Sí. Porque ¿a quién responde? Exactamente. No hay un principio, es como que estuviera suelto. Sí, en ese sentido sí. Por eso yo estoy diciendo, si no hay un liderazgo interpretativo, no hay un pueblo en el mundo que pueda tener la noción de autovaloración siquiera. Porque los colectivos no se conducen solos. No hay esa posibilidad que el colectivo por sí solo se conduzca. Tiene que haber un hilo conectado, ¿cómo se llama? Conector, que haga con que un colectivo se pueda desarrollar de una manera armónica. Así que lo que tiene que hacer Santa Cruz es recuperar su liderazgo. Tienen que recuperarlo. Pero un liderazgo que interprete, que lea nuevamente la realidad desde el punto de partida. Mira, los egipcios antiguos tenían una cruz que se llama Ankh. Ankh significa camino. Y cuando usted lee las estelas cópticas, bueno, el Ankh está aquí. ¿Qué significa? Sigo un camino, sigo un camino. Si me doy cuenta que estoy en el abismo, tengo que retroceder y ver dónde perdí la dirección. O voy a la derecha o voy a la izquierda, ¿no? Así que todo líder tiene que hacer una retrospectiva histórica. ¿Dónde partimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué debíamos ter hecho y no lo hicimos y por qué? Entonces, esa retrospectiva es el papel de un líder. Si no hay esto, entonces vamos a hacer las cosas muy bien hechas a veces, pero no tenemos dirección. Pero cuando vos decís de un líder, no sé si responde a esto que haya un líder. No, el líder de que estoy hablando, digamos, de gobernadores, no estoy hablando de prefectos, de presidentes, no estoy hablando de alcaldes, no. Estoy hablando de la gente que piensa. De los pensadores. Exactamente. El liderazgo interpretativo no está generalmente en los palacios, ¿no? Está en las universidades, en las escuelas, en las opiniones, en las opiniones públicas, ¿no es cierto? Ahí está. Mira lo que pasa en varios países europeos. Las clases altas nunca tienen dinero. Las clases altas son los grandes escritores y los grandes pensadores. Son esa gente que dirige los países. ¿Qué significa? Son ellos que dan las ideas para que sus países puedan andar. Y al tercer mundo, sin excepción, quizás quitando los países de extremo sureste asiático, etcétera, islas de la sonda, los demás estamos en ese problema que no tenemos o no valoramos ni siquiera a los pensadores. Fíjate que
hasta para la raza negra, aunque dicen, bueno, que ya no se puede utilizar la palabra raza. Bueno, pero también te pueden procesar por eso. Huyendo de los bandeirantes brasileños, vinieron acá, todo lo que es la gente de color, estuvieron acá también, sirvió para refugio, y que además, entre otras cosas, fueron los primeros que se sublevaron, los que se plegaron a la revolución en los primeros años 1810, 1810. ¿no? Sí. Cuando vinieron los emisarios del norte, de Cochabamba, La Paz o de la Argentina, ellos fueron los primeros que se plegaron en búsqueda es decir, este lugar como que sirvió para la conjunción encontraron refugio acá. Sí. Encontraron refugio. Llegaron acá y lucharon también. Y lucharon también, por supuesto. Sí. ¿No? Cuando, volviendo al tema de la misión, se va a encontrar estropeada esta misión si no encontramos un núcleo rector, como decimos, que vaya interpretando la realidad en la cual estamos viviendo. Claro que sí, exactamente, eso es lo que yo quiero decir. Mira, Tumba, nosotros, si vamos a ver la dinámica de lo que llamamos actualmente cruceldad, se va a dar cuenta que la cruceldad de los años 50 no es la misma cruceldad de hoy. Ha cambiado por el abigaramiento de los pueblos, por las migraciones mucho más crecientes, por el impacto mismo del mundo sobre nosotros. ¿Qué ha cambiado? En la acumulación económica, pero no en la búsqueda del conocimiento de su propio ser. Bueno, de ahí un poco la desesperación en eso. Pero la desesperación justamente está ahí. Por eso yo pienso, cuando usted organiza una comunidad histórica, además de tener el dato de cómo usted va a resolver los problemas, tiene que formar los espíritus primero, formar conciencias, formar el esqueleto mental, moldearlo. El esqueleto mental moldeado hará con que ustedes de manera armónica puedan satisfacer también armónicamente tus necesidades. Pero nosotros me parece que no hemos moldeado el esqueleto mental, hemos usado el esqueleto mental de afuera para hacer lo que hacemos. Vos fíjate lo que, sigo el rastro y espero que lo califiques, si hay que corregirlo, se corrige. Viene Santa Cruz y viene el año 1825 y dice, bueno, nosotros no podemos pensar por nosotros mismos, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y nos enganchamos con los bolivianos. No, primero con Brasil. Yo leí la carta que mandaron los líderes cruceños, ¿no es cierto?, al rey Pedro II de Portugal. Sí, exactamente. Pero ya... Después estaba el Virreinato de Río de la Plata. Exactamente. Pero decidieron ir a los bolivianos. Llegaron incluso tarde. Bueno, aquí traemos nosotros, somos los dos delegados, sí, y queremos ser bolivianos. Ya está. Sí. Eso le costó. ¿Y qué esperaban con eso? Que esta gente de allá del altiplano, los doctores de Charca y los paseños, los guíen, les den un norte como sociedad y como territorio. Y se volvieron, firmaron y descansaron. Y pasaron 400 años y vivían en el barro. Entonces después del año 1950 en adelante, tuvieron que decir, no sirvió de nada esto, tenemos que empezar a pensar nosotros. Sí, es el natural del ser humano. Sí, es lo que te decía, el año que te vas, ve que no está bien, entonces hay que volver nuevamente para tomar otro camino. Después de 400 años, pero de 200 años, perdón, casi 200 años, tenemos que pensar nosotros. Y de ahí empieza recién a pensar, pero hasta eso ya su territorio estaba por todos lados. Y era lo que era. Pero me hace enseña que vamos a hacer un pequeño corte. Así, corte, sí. Volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos conversando con Jean Cris, ya los últimos minutos, no sé cuántos minutos nos quedan de programa, para más o menos 15 minutos. Ah, tenemos, en 15 minutos podemos hacer desastre en el tema. Entonces, yo lo veo así, Jean Cris. Llega el año 1950 y tienen que hacerse cargo de su propio pensamiento. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mirá en las condiciones que estamos viviendo, no hay agua, no hay luz. Los hospitales que habían eran regalos de países del exterior, no habían, el Estado boliviano no lo había construido ni un hospital. Entonces son regalos de países vecinos. Entonces, yo creo que la gente, la élite de ese momento dijo, bueno, ¿qué hacemos? Es como que decir, no nos podemos apoyar en nadie. Tenemos que nosotros nomás. Y les costó sangre, incluso. Fíjate vos, el ir el año 1825, el ir a entregarse con la esperanza de que alguien los guíe, les dé un bienestar mejor en la vida, no se dio, 150 años, para empezar ellos recién a generar esto. Y descubre que había tenido capacidad, no solamente para hacerse para él, sino para darle a Bolivia. ¿Entendés? Entonces creo que ahí es donde pareciera que encuentra una misión. Sí, encuentra una misión. Si él pensaba en el año 1825 que los bolivianos lo iban a salvar a él, después de 150 años dice, no, nosotros somos los que tenemos que ir a salvar a Bolivia. De ahí que empieza hoy a mandarle impuestos, alimentos, resulta que descubre una misión. A eso quiero, que sería parte del pensamiento cruceño. Claro que sí, pero también parte de pensamiento de cualquier pueblo, de cualquier comunidad de este mundo. Que no podemos vivir sin misión, no hay esa posibilidad. Ahora, aquí quiero destacar algo, Tumba. Yo lo que veo en todo eso es que durante mucho tiempo hubo mucha fragilidad de las instituciones estatales en Sudamérica, mucha fragilidad. Es como si las independencias nos llegaron sin saber qué íbamos a hacer con ellas. Es como si nuestras reivindicaciones hubiesen sido justamente poéticas, pero incluso la poesía, cuando es trágica, cuando es lírica, que expresa algo muy profundo, ¿no? La gente dice romanticismo, pero cuidado, hay también hay expresión de algo muy profundo. Entonces, esa fragilidad de la organización estatal nos impidió quizás ocupar el territorio de una manera efectiva. No se ha ocupado mucho el territorio. Por eso también ha habido mucha modificación de la geografía inicial, ¿sí? El profesor Jean Ziegler dice en su libro Viva el Poder, el fenómeno del poder es muy importante para la gente que hace ciencias políticas, para la vida finalmente, que el Estado debe ejercer un poder absoluto o no ejerce ninguno. Para ejercer el poder absoluto, primero hay que sentar jurisdicción en todo el territorio nacional y colocar todos los mecanismos de defensa habido y por haber para que nadie pueda penetrar ilegalmente en el territorio. Esa es la lógica del Estado, de todos los tiempos, ¿no? Hasta bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Me parece que la zona del oriente boliviano se quedó demasiado dada a sí misma. La prueba es que durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, los indígenas de acá marcharon hasta La Paz para pedir nacionalidad, pero ya había pasado creo que más de un siglo cuando van a ir a pedir la nacionalidad. Así que ha habido fragilidad. Más de siglo y medio. Sí, entonces ha habido una fragilidad de nuestra comunidad histórica en ese sentido también, ¿sí? Ahora, cuando vamos a repensar Santa Cruz, hay que repensar toda Bolivia, porque Santa Cruz es parte integrante del Estado boliviano. Si la gente va a repensar Cochabamba, tiene que pensarlo también en función de su
de su ubicación dentro del territorio nacional. Santa Cruz ya tiene bastantes calificativos benéficos, motor de la economía nacional, finalmente, ¿no? Una ciudad o un departamento muy engrandecido donde está el progreso. Pero la gente que está en esas actividades económicas necesita pensar, quizás, en la estructura ahora de pensamiento. ¿Sí? La estructura de pensamiento en torno a la problemática de la cruceñidad puede hacer con que Santa Cruz pueda gerir de una forma más armónica su territorio, en primer lugar, y servir de ejemplo a sus partenarios. ¿Por dónde empezaría el pensamiento cruceño? ¿De qué categorías? La primera categoría del pensamiento cruceño, alguien que quiera pensar, diga, la imaginaria. Esto que están hablando. El imaginario. Su imaginario. Esa es la primera cosa. Pero el imaginario ya lo tiene. No lo tiene. O si lo tiene, no lo interpreta. No lo interpreta. ¿Qué interpretó, digamos, al mojo con cara? O a la violita, o al duende. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién le da importancia? Toda la gente habla solamente de leyendas, nada más. Pero eso tiene un significado. Los cruceros antiguos o los cambas antiguos sabían cómo proteger sus instituciones, cómo proteger a su pueblo, ¿no? El mojo con cara es una alegoría, es una base didáctica para desarrollar un sinfín de comportamientos institucionalizados e institucionales para cambiar muchas cosas. Comportamiento afectivo. La viudita, todo eso. Donde nos remite, ¿no? En todo caso, los símbolos, si se puede llamar así, cruceños, los imaginarios, son sensibles, apuntan más a lo sensible, no a lo inteligible. Pero cuidado. Si bien es cierto que no está desligado, va todo junto, cuidado, pero han cargado más la tinta en lo sensible. Pero cuidado, ver, no favor. hay lo inteligible sin lo sensible, claro. Sí, por supuesto, que Santo Tomás de Aquino pensaba al revés por su metafísica, pero... Pero vos podés cargar las tintas más en una que en otra. Si no, por supuesto. Ahora. Pero también cuidado, tiene mucho impacto en lo inteligible, porque la capacidad de resolver los problemas que tiene el cruceño es interesante. Mira solamente la CRE, mira solamente Zaguapaque, mira todas las instituciones financieras que han montado en Santa Cruz. Eso también es significativo. Que me parece que a nivel nacional tampoco hay eso. Por supuesto. No te olvides que uno puede caer también en lo mecánico, pero voy a esto. ¿Qué categorías podría, si alguien pregunta, ok, hay que trabajarlo el pensamiento? Sí, pero denme categoría, ya que están hablando ahí, me voy a decir, bueno, la primera categoría que tiene que tener el cruceño para pensar Santa Cruz es la cruceñidad. Es la categoría fundamental. No hay otra. Sí, pero no está en el aire la cruceñidad. Porque la cruceñidad, ¿qué implica? Su ontología, su antropología, su noseología. Está ahí. Y su religiosidad. Y su folclore está ahí. Esa es la estructura de su pensamiento. Es su ser íntimo. A mí me parece que este ser íntimo debe agarrar la categoría de espacio y tiempo. La categoría de espacio y tiempo. Si no va a quedar... Porque lo que no pudo agarrar o preservar fue su espacio. Hasta el día de hoy, alguna vez lo hemos dicho acá, él tiene hectáreas. Fíjate que el cruceño es dueño de 1000 hectáreas. Es decir, no es un espacio, no pudo aquilatar su espacio. Me parece que habría que transformar las hectáreas en espacio, que ahí tendría aparecerían otras categorías, además de las de tiempo, la categoría de espacio, la categoría de cantidad, de cualidad. A partir de ahí ya, me parece que esas cosas no las pudimos, me incluyo obviamente, a agarrar. Entonces habría que trabajar, rescatar qué pasó él en su tiempo, como para poder que aparezca un pensamiento. Bueno, como el tiempo es ficción, ¿no es cierto? Es mucho más fácil ver el tiempo desde la percepción que se tiene de una realidad que se vive. Pero el espacio, para rescatar el espacio, primero necesita tener la noción del espacio geográfico y del espacio subjetivo, que es la situación
la situación. Como decía Jean-Paul Sartre, el hombre es un ser en situación. La situación del cruceño no solamente es un problema de ubicación física en un espacio, sino que su situación, qué idea tiene de Santa Cruz, qué idea tiene de su situación dentro del contexto nacional, en primer lugar. Esa es la idea realmente. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus aspiraciones más legítimas? De eso se trata. Si eso está mal direccionado, supongamos, entonces el liderazgo interpretativo tiene que redireccionarlos hacia un contexto de reconstrucción educativo, un contexto de reconstrucción ético, porque los problemas que puede tener un pueblo no son los problemas económicos, son problemas éticos. Supongamos, es inmoral que usted construya industrias, ¿no? Pero no educa el recurso humano que pueda trabajar en esa industria. Es inmoral. ¿Por qué está obligado a repensar entonces porque ahora su territorio está amenazado ya, no tanto por la invasión, sino por la misma producción ya? Exactamente. O sea, fíjate vos, y si él no lo vuelve a pensar, ahí sí ya sería una segunda oportunidad que le da la vida, porque ahora está amenazado en todas. No solamente ya él con su propia identidad, sino el espacio en sí. Puede estar hollado por un montón de cosas. Las urbanizaciones, por ejemplo, ¿no? Desechos, pueden haber zonas desérticas, o sea... Y no estamos lejos de llegar a eso. Entonces, en física espacial creo que no estamos respetando ni siquiera el plus. Estamos practicando la agricultura intensiva donde no se debe y la agricultura extensiva donde no se debe. Fíjate vos que, y esta vez sí puede ser mucho más grave, porque ya ni lo que puede ocurrir, agachado, enriqueciéndose, puede incluso hasta lo que le queda de territorio deshacerlo. Che, yo te agradezco, mirá, me están haciendo señas que nos vamos. Gracias, Jean-Chris, de todo tu momento, ¿no? Che, gracias. A vos que me seguís, te mando un beso enorme, enorme. Que sigas bien. Chao, chao. Chao.